Hola, buenos días. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en este día y que Dios les bendiga a todos y a todas. Hoy, en este día, voy a estar haciendo un vlog. Am, Voy a estar, ¿cómo se llama? Cocinando lasaña. Ahorita voy a ir a la tienda a comprar la pasta para lasaña. Voy a estar comprando, bueno, las cosas necesarias que lleva esa receta de lasaña. La hago sencilla. Hoy es un motivo muy especial. Mi hijo está cumpliendo 24 años, iba a decir 18, está cumpliendo 24 años y a él le encanta la lasaña, le gusta mucho la comida como tipo italiana, pero no lo quiero llevar a un restaurante, yo quiero hacerle lasaña que a él le gusta y ahorita él está en un programa, se lo llevan a un programa por 5 horas, así es que hoy no está aquí, por eso no se los presento, pero cuando llegue yo se los voy a presentar y les voy a estar hablando un poco de él. Yo me voy a la tienda. Oh, perdón. Tengo que ir a comprar una pasta para lasaña. Por este lado yo camino, pero yo me voy caminando. Me voy caminando a la tienda. Esta es una calle principal. Voy a la Walmart que está como 5 minutos. Voy a pasar la calle. Me queda como 5 minutos. Hello, ya vine de la tienda. Ahorita les voy a enseñar lo que compré. Esto compré en la tienda. Ahorita compré en la tienda esta carne, esta pasta para hacer lasaña. Compré también oye, para el ragú para lasaña y le compré a Christopher esas galletas que le gustan y le compré estos poquitos. Nomás hoy porque es su cumpleaños. Nomás por eso le compré. Pues ahorita voy a preparar a la carne, voy a poner a hervir la pasta y ya para hacerla voy a ver la perrita que está acá. Oye. Mira, se quiere meter, esa perrita se quiere meter. No, mamá, ahorita que venga tu dueña. No, también es también es mía, pero mi hija es la que se encarga más de. Yo, chiquita. Mira cómo tiene el protector de los moscos. Mira cómo lo tiene ya destruido. Ay, esta niña. Voy a preparar esta lo voy a cocinar. Estas dos. Luego voy a estar haciendo filetes de esos filetes, no me acuerdo cómo se llaman, son filetes de pescado. Ya puse el agua para meter la pasta. También ya tengo mi sartén listo para empezar a freír la carne. Le pongo poquito aceite para que la pasta no se me haga así como, para que no se me haga fea. Que no se pegue mejor, le pongo poquito aceite y ya que empieza a hervir ya le pongo la pasta. Sí. Hola Chris, ¿Qué es, pa? él es mi hijo Christopher, acaba de llegar del programa. Mira amigo lo que te compré. Oh, ¿cómo se llama eso? Cookie. Agarra una cookie. Agarra una y agarra un cupcake. Sí, cual que quieras. Oh, mi amor.
happy birthday? Oye, sí. ¿Sí? ¡Ay, papacito! Sí. ¡Feliz cumpleaños, mi amor! Sí. Que Dios te bendiga y que te Venga, dé sí. muchos años de vida. Ok, Sí. mi amor, cómetelo, siéntate, comete tu galleta y tu cupcake. Happy birthday. Ya tengo las cosas listas. Pensaba que las iba a hacer ahorita, pero ya me lo trajeron más temprano. Bueno, ahorita les platico. Ya hice lasaña, no se las pude grabar porque se me despedazó toda. Y yo que les subo receta de comida, lasaña se me despedazó, la pasta no sé por qué, y no se las no quise grabarle cuando la estaba preparando porque no, hombre. Luego se las enseño. Mira, acá la tengo, ya la puse en el horno. En este horno de la estufa. No, lo puse en este hornito chiquito. Ahí porque ese sí lo puedo prender y ya estoy haciendo mis pescados. Y ya les presenté a mi hijo, ¿verdad? Ya les dije que ya lo felicité. Bueno, ustedes lo miraron algo como algo raro, ¿verdad? Lo miraron diferente a los demás muchachos. Bueno, lo que yo les quería decir es que Christopher es especial. Mi hijo me nació especial. Le detectaron el problema como a la edad de 6 años, cuando iba a entrar de 5, cuando iba a entrar al kinder. De ahí para acá, doctores, psicólogos, psiquiatras, pasamos por muchas cosas. Hubo bajas, altas. Yo necesitaba un psicólogo, la verdad. Bueno, yo le digo esto porque mi hijo es especial y yo cuido a mi hijo. Yo lo estoy cuidando, yo me encargo de él. Aparte de que es mi hijo, yo lo cuido también a él. Él es un muchacho especial, es autista. No sé si ustedes han oído hablar de esa condición especial. Él tiene el autismo, no lo tiene muy fuerte, lo tiene como leve, porque hay otros muchachos que lo tienen muy fuertes, que son interactivos, y él es un muchacho tranquilo. Puedo estar tranquila porque él es tranquilo. Y ya más adelante yo les voy a seguir platicando del problema de él. Bueno, no es un problema, sino que de su incapacidad. De su incapacidad yo les voy a seguir hablando en otros blogs que yo estoy pensando hacer, porque quizás hay personas, hay mamás, hay papás que no saben qué hacer con los hijos cuando los hijos nacen así. Es un privilegio bien grande. Yo le agradezco de verdad a Dios. A mí se me quebranta el corazón cuando de verdad yo hablo de mi hijo y pienso que otras mamás también están en un problema así, cuando dicen, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando con mi hijo? Porque yo muchas veces también me hice la misma pregunta, pero bueno, adelante. No quiero decir que esté, ¿cómo es la palabra que les digo? No quiero decir que esté renegando de tener un hijo así, sino que es una bendición, es un privilegio bien grande. A todas las mamás quisiéramos ver a nuestros hijos sanos, todas, y unos hijos que caminen derechito. Y qué mamá no quisiera tener hijos así, hijos buenos, responsables, trabajadores, estudiosos? ¿Quién no? ¿Qué mamá no quisiera tener unos hijos así? Yo no reniego de mi hijo, sino al
contrario, le doy muchas gracias a Dios por haberme dado un hijo así, porque así me calmó la soberbia. Soy un poco de soberbia, no digo que soy perfecta, nadie es perfecto, pero había algo en mí que solamente Dios miró y por eso, pienso que por eso me dio un hijo así. Y todas las personas que tengan un hijo así, adelante, mamá, sí podemos porque por algo Dios nos lo dio, porque Él sabía que nosotros podemos. Ahí tengo el plato que ya serví para Christopher y esa es la hazaña que hice, mire. Pero, miren cómo se me despedazó. Oh, yo. Y aquí tengo la otra parte. Bueno, ahorita le voy a dar de comer a Christopher. Hoy te vas a aprovechar, ¿verdad, Chris? ¿Verdad? Sí. Siéntate, mi amor. Siéntate. Que sí. Que sí. Hoy se va a aprovechar, dice, a comer. Ay, mi niño. Buen provecho, mi niño. Mira, todo eso que está ahí es tuyo. ¿Ok? Dios te bendiga, mi niño. Ay, padre.